Buenos días, vamos a iniciar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. El tema de hoy es la atmósfera terrestre y vamos a comenzar con este mapita conceptual. Eh, Vamos a ver todo esto que vemos acá que está relacionado con la atmósfera terrestre, que sería el origen y la evolución de la atmósfera, la formación y aparición del oxígeno, la estructura y sus capas. También vamos a ver la composición, el papel del oxígeno y del nitrógeno y el funcionamiento. Entre el funcionamiento vamos a ver temperatura y presión, los fenómenos atmosféricos y por qué se dan los colores del cielo. Entonces, primero vamos a hablar un poquito acerca de qué es la atmósfera. La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Existe en otros planetas, excepto en Mercurio. En Mercurio no existe la atmósfera debido a su proximidad con el Sol, lo que lo hace más propenso, bueno, lo mantiene más cercano a lo que son los vientos solares. Y los vientos solares, pues, si tenía alguna atmósfera en algún momento, si tuvo alguna atmósfera en algún momento, los vientos solares, pues, la desprendieron de la parte superior bueno, de la masa del planeta. Entonces, debido a los vientos solares, pues Mercurio no posee una atmósfera. Es el único planeta de nuestro sistema solar que no posee atmósfera. Esta envoltura se mantiene gracias a las fuerzas de gravedad que existen entre los núcleos de los planetas. Ahora, son distintas en los planetas que están en el sistema solar. Eh, Vamos a ver que en los planetas que están en los planetas interiores, vamos a ver, en los exteriores, perdón, abunda lo que es el hidrógeno y el helio en la atmósfera. Los que están después del cinturón de asteroides, que hace que se dividan los planetas, son aquellos que conforman los planetas exteriores. Y estos pues tienen una atmósfera a base de hidrógeno y helio, mientras que en los planetas interiores abunda lo que es el dióxido de carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos son los gases principales de las atmósferas de los planetas interiores. Ahora vamos a hablar de cómo se originó la atmósfera en nuestro planeta. Y es básicamente cómo se originó la atmósfera en otros planetas también. La atmósfera ha cambiado de su formación. Cuando se formó la Tierra, pues al formarse nuestro planeta, gracias al estado de fusión de sus materiales y la actividad volcánica, escaparon gases de su interior que quedaron atrapados en la gravedad de la Tierra. Los compuestos principales eran dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua. Era parecida a la de los planetas rocosos. Al enfriarse la Tierra, pues el vapor de agua se condensó formando lo que son las nubes, que luego se transformaron en lluvias intensas que formarían los primitivos océanos, como lo vemos acá. Al inicio, pues como la Tierra estaba muy caliente, pues la presión que hicieron los distintos materiales que formaban nuestro planeta se combinaron entre sí para formar lo que son los gases que mencionaban al inicio, que es el dióxido de carbono, el metano y el amoníaco. Estos gases pues no permitían, esto fue a la temprana edad de la Tierra, cuando ésta empezaba a enfriarse. Gran parte de esto fue cuando ya se formó lo que fue la capa gaseosa de nuestro planeta, pues se formó debido a que el agua que estaba en la atmósfera se empezó a enfriar y esta empezó a caer en forma de lluvia, lo que formó los océanos y luego los océanos dieron paso a la proliferación de microorganismos. Esos microorganismos pues empezaron a sintetizar algunos otros gases que al final van a dar lugar a una segunda evolución donde surge la vida en nuestro planeta. Los componentes primitivos de la atmósfera reaccionaron entre sí
gracias a la energía de la radiación procedente del Sol y a los rayos de las tormentas. Se formaron así otros compuestos como azúcares, proteínas, grasas, ácidos nucleicos, que están presentes solo en los seres vivos. El amoníaco, el metano, el dióxido de carbono y el vapor de agua, en combinación con los rayos ultravioleta y las descargas eléctricas que se daban en nuestro planeta en ese momento, pues dieron paso a que se formaran estas sustancias que son las sustancias básicas para los organismos vivos. Estas primitivas moléculas se organizan para dar lugar a los primeros seres vivos, células muy simples, parecidas a las bacterias actuales. Esto ocurrió en charcas, lagos pequeños y en cercanías de los océanos a las playas, en el caldo primitivo. Es así como empieza pues la vida en nuestro planeta. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo está estructurada la atmósfera. La atmósfera tiene 5 capas que se pueden distinguir. Entre ellas está la troposfera, que es la más cercana a la parte sólida de nuestro planeta. Seguido después de la troposfera, y aparte de eso, la parte de la troposfera es la parte más agitada de la atmósfera, ya que en ella se encuentran las nubes y es donde se dan la mayor parte de los fenómenos atmosféricos, como el viento, las nubosidades, la lluvia. Todos esos fenómenos atmosféricos se dan en la parte de la troposfera. Luego está la estratosfera, que es una parte más calmada, es la que está sobre las nubes, que en este lugar es donde viajan generalmente los aviones. Todos los aviones, la mayor parte de los aviones que son grandes viajan en esa zona porque es más tranquila, así ahorran combustible y se evitan también problemas con el funcionamiento de las aeronaves. Luego tenemos la mesósfera, que es la parte intermedia del planeta, de la atmósfera, perdón. En esa parte donde los rayos solares pues son interceptados y también en esta parte pues eh, es una de las zonas más calientes. Algo que se me olvidó decirles es que en la parte de la estratosfera es donde se encuentra la capa de ozono. La capa de ozono es muy importante porque sirve como un filtro para que no pasen directamente los rayos ultravioletas a la parte sólida de nuestro planeta, o sea, para que no afecte a los seres vivos. Si los rayos ultravioletas tocan materia orgánica viva, tienden a descomponer la materia orgánica viva y eso hace que se desintegren. Las personas que pasan muy expuestas a la radiación solar, porque siempre se escapan unas pequeñas partes, las personas que están expuestas a la radiación solar, por eso es que tienen tendencia a padecer de cáncer en la piel debido a la desintegración o la desnaturalización de las moléculas debido a estas rayos ultravioletas. Luego tenemos la termósfera, que la termósfera es donde se encuentra, esta parte de acá se encuentra ionizada, donde pues en esta parte de acá es donde se pueden observar las auroras boreales y también en esta zona de acá se llevan a cabo varios procesos debido a la temperatura que hay en esta zona. Ahora, luego tenemos la exósfera, que es la parte donde se encuentran los satélites, cercana a los satélites. Igual en la parte de la termósfera es donde se encuentra en la línea que divide la exósfera con la termósfera, es donde generalmente se ubican lo que son los satélites. Este es el límite de lo que es la atmósfera de nuestro planeta y en esta parte de la exósfera es donde se empiezan a escapar algunas de las moléculas que conforman la atmósfera. Son muy pocos los gases que se encuentran en esta zona debido a que hay poca gravedad en esta zona de acá, entonces las partículas de gas pues tienden a escaparse al espacio. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de las partes de la atmósfera. Tenemos primero la estratosfera, que les mencionaba que es la capa que está más cercana a la parte sólida de nuestro planeta. Esta capa de composición similar bueno, a la anterior, dice. Ah, es que no estaba
A ver. Ah, es que aquí falta la troposfera. Vamos a ver si está por acá. Se me quedó por acá. Aquí está. Está mal este. Ahora sí. Bueno, tenemos la troposfera, que es, como les decía, la parte más agitada de nuestro planeta y es la que está más cercana a la parte sólida del planeta. Es la capa más baja, dice, en contacto con la superficie. Su grosor es aproximadamente de 15 kilómetros, donde se concentran casi el 80% de los gases de la atmósfera. En ella se desarrolla la vida y también los fenómenos atmosféricos como la lluvia, la nieve, el granizo, entre otros, etcétera. La temperatura desciende hasta los 54 grados, menos 54 grados Celsius, lo que provoca la aparición de viento. El viento se forma debido a que la parte de abajo, la parte más cercana al planeta, la parte más cercana a la parte sólida, pues está un poco más caliente que la parte superior. La parte superior pues ya puede alcanzar temperaturas muy bajas. Entonces, cuando el aire caliente sube y choca con esa temperatura fría, con esos gases que están fríos, pues hay un movimiento convectivo. Eso es una repartición del calor. Entonces empiezan a girar los gases en esa zona, intercambiando lo que es calor. Los gases fríos, pues empiezan a absorber el calor de los gases calientes que suben. Y eso pues hace un movimiento rotatorio de los gases, lo que provoca los fenómenos atmosféricos que conocemos como tormentas tropicales, huracanes, tornados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que se dan las tormentas tropicales y por eso es que también se dan los vientos. Cuando el choque es muy brusco, pues se forma lo que es, si estamos en la parte líquida, en los océanos, pues se forman los huracanes. Y si están en la parte sólida, en la parte terrestre, continental, pues se forman los tornados. También pueden formarse lo que son las tormentas tropicales, que esas generalmente también se forman en lo que son las partes de los océanos. Es importante esto del movimiento de los vientos, este tipo de movimiento que se forma al choque de temperaturas es muy importante porque esto hace que los vientos muevan las partes, las nubes que se forman mayormente en los océanos, se muevan hacia las partes sólidas de los continentes. Si este fenómeno no se diera, pues no habría lluvia en la parte de los continentes y eso pues haría que poco a poco se fuera muriendo toda la vegetación y al morirse la vegetación pues también se mueren los animales. Entonces este proceso es muy importante en el cual pues hay un choque de temperaturas para que se formen las corrientes de viento. Luego tenemos la estratosfera, que está inmediatamente después de la troposfera. Ahora sí, esta tiene una composición, dice, similar a la anterior, en donde la temperatura aumenta conforme asciende. En ella está la capa de ozono, que es lo que les mencionaba, que la capa de ozono el ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Estos 3 átomos de oxígeno, cuando los rayos ultravioleta chocan con esos 3 átomos, se separan inmediatamente, pero inmediatamente se vuelven a unir, formando otra vez la molécula de ozono. Ese separarse y unirse es lo que hace que sirva como un filtro para la vida en nuestro planeta. Aunque debido a la contaminación en los últimos años, pues se ha ido deteriorando un poco lo que es la capa de ozono. Esperemos que en estos días que hemos estado en casa, pues se recupere un poco la atmósfera de la capa de ozono de nuestro planeta, debido a que hemos estado contaminando menos en este tiempo. Ahora, los vientos que se producen en ella se conocen como corrientes en chorro. El viento que gira alrededor del planeta en unos 120 kilómetros por hora.
Luego que tenemos la mesósfera, que es la parte intermedia, dice que la temperatura vuelve a bajar y donde se produce la desintegración de cuerpos sólidos que llegan a la atmósfera, que llegan a la Tierra, perdón, como las estrellas fugaces. En esta zona de acá, pues, es donde termina el proceso de desintegración. Generalmente los meteoritos, cuando pasan por la atmósfera, es raro el que llegue a tocar el suelo debido a que en las primeras capas se desintegran debido al roce que tiene con la atmósfera, con los gases de la atmósfera, y terminan siendo polvo. Pero a veces caen pequeñas porciones de los meteoritos cuando son un poco grandes, terminan cayendo pequeños pedazos de los meteoritos al suelo y causan poco daño al suelo realmente. Pues, eso se debe a la fricción que se da entre las primeras capas y finalmente pues se terminan disolviendo en lo que es en la mesósfera. Una vez que ya pasan de la mesósfera, caen al suelo, pero con menor masa, perdón, y menor velocidad. Luego tenemos la ionosfera, que se encuentra arriba de la mesósfera. Dice que en la cantidad de aire que existe es casi nula en esa zona y su densidad es muy baja. La temperatura es muy alta, alrededor de los 1000 grados Celsius. Existen muchas partículas en forma de iones, por eso su parte superior se llama ionosfera. Esto sería la parte que mencionábamos anteriormente, que se le llamaría termósfera, solo que también se le llama ionosfera. Es porque en esta zona de acá, pues, los átomos o las moléculas que están en esa parte, pues, están en forma de iones. Por eso es que se le llama ionosfera también. Esta capa permite, dice, las emisiones de radio a larga distancia. Las ondas rebotan en ella y en ella se producen lo que son las auroras boreales, como les mencionaba anteriormente, que son estas que se ven acá. Estas de las auroras boreales, pues, se deben a flujos iónicos y magnéticos y provocan este tipo de fenómeno. Es muy común ver este tipo de fenómeno en las partes polares. En las partes ecuatoriales, pues casi no se observa. Este fenómeno no se observa en las partes ecuatoriales debido a la temperatura y la cantidad de luz que hay en estas zonas, pues no se pueden observar. ¿Alguna consulta? Nada. Bien, en la parte de la exósfera es la última capa de la atmósfera de la Tierra y esta pues es el área donde los átomos escapan hacia el espacio debido a la poca influencia de la gravedad en esta parte, pues es donde se escapan la mayor parte, algunos gases que logran llegar a esta zona de la exósfera, pues terminan escapándose al espacio debido a que la gravedad en esa zona es bastante baja. Después de la exósfera es donde se colocan algunos viajes espaciales para investigar los efectos, algunos efectos de la, la gravedad cero en esta zona. Para hacer investigaciones se utiliza mucho en esa parte que está cerca de la exósfera. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la composición de la atmósfera de nuestro planeta. Básicamente, la atmósfera está formada por nitrógeno, que es un 78.6%, y de oxígeno, que es un 20.95%. Estos son los dos gases predominantes en la atmósfera, el nitrógeno y el oxígeno. En combinación, entre los dos forman casi el 99% de lo que es la atmósfera. Pero también existen otros gases como el argón, que es un 0.93%, y el 0.04% es una combinación de gases como vapor de agua, dióxido de carbono, gas neón, gas helio, metano, hidrógeno, óxido nitroso, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.
Ahora, ¿por qué es importante entonces la atmósfera? Bueno, aparte de que nos sirve como un filtro, también es la parte donde tenemos, donde se recoge el oxígeno, que es importante para la vida, pero también promueve algunos fenómenos que son también fundamentales para la vida, como en el caso de la fotosíntesis. Eh, la, la atmósfera, la atmósfera sí ayuda a mantener también el calor del planeta, el calor en la parte superior del planeta, lo que hace que se pueda realizar el proceso de fotosíntesis y debido al proceso de fotosíntesis, pues existen los animales, ya que la mayor parte de los animales se alimentan de plantas y una pequeña porción pues se alimenta de otros animales, pero la mayor parte de los animales que existen en nuestro planeta se alimentan básicamente de plantas. Entonces, es importante la existencia de las plantas para que podamos seguir existiendo. Los primeros momentos de la Tierra no había oxígeno, no había capa de ozono, la vida solo se desarrollaba en el mar. Los seres vivos existentes se alimentaban de las partículas del calcio nutritivo inicial. Pero esto, conforme fue pasando el tiempo, pues dio lugar a que estos organismos fueran evolucionando y en ciertos organismos se produce un cambio, se les permite obtener alimento de formas nuevas, como la fotosíntesis. Una vez que ya empiezan a aprovechar lo que es la luz solar, más los minerales que se encontraban en el agua, más sales, algunas sales y restos de dióxido de carbono, pues se empiezan a producir lo que son las azúcares que dan lugar que dan origen a organismos un poco más evolucionados. El oxígeno que resulta que estos especímenes, al combinar todas estas sustancias para producir sustancias orgánicas, liberan oxígeno, lo que dio paso a que se formara el oxígeno de la atmósfera. El oxígeno liberado enriqueció la atmósfera y creó la capa de ozono y dio lugar a que se formara la vida fuera del agua. Ya para que esta fuera posible, pues tuvo que haber pasado todo este proceso, el cual no fue de un día para otro, sino que duró muchos miles de años. Eh, el proceso de la vida fue lento, bastante lento en nuestro planeta, pero al final pues vemos que es una obra bien interesante, es algo que la naturaleza pues solo en su sabiduría sabía cómo se hizo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la capa de ozono y de su importancia. El oxígeno liberado por la fotosíntesis reacciona con los rayos ultravioleta formando el ozono. El ozono, como les mencionaba, es una molécula que está compuesta por 3 átomos de oxígeno, que este sirve como un filtro. Aquí vemos, esta sería la capa de ozono, y aquí vemos que si no existiese esa capa de ozono, los rayos UV pues pasarían directamente a la Tierra, lo que causaría que las plantas y los animales pues empezaran a degradarse. Los rayos ultravioleta son perjudiciales para la vida, dice, no pueden penetrar y llegar a la superficie. Esto permite que se dé la vida en nuestro planeta. El oxígeno de nuestro planeta es producido por los vegetales. Gracias a ese oxígeno se produce la capa de ozono. Sin vegetales no habría oxígeno ni capa de ozono. Hasta el momento, pues, es lo que nos mantiene con vida, pero la cantidad de plantas ha ido disminuyendo conforme van avanzando las ciudades y la explotación demográfica del ser humano del planeta. Lo que ha causado varios trastornos en la atmósfera y en la parte superficial de nuestro planeta, que vamos a verlos un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito acerca del nitrógeno y el oxígeno y la abundancia y sus propiedades. En el caso del nitrógeno, en la atmósfera está en forma de molécula, o sea, 2 átomos de nitrógeno unidos. Es un gas inerte para nosotros, pero el nitrógeno como elemento es vital para todos los seres vivos.
solo las bacterias que viven en el suelo pueden captar este nitrógeno atmosférico, de ahí pasa a las plantas y de ellas a los animales. Un montón de moléculas que conforman a los seres vivos están formadas con base de nitrógeno. Entonces es importante la absorción del nitrógeno, pero ni las plantas ni los animales pueden absorberlo directamente de la atmósfera. Los únicos organismos que pueden hacer eso son las bacterias. Y estas se encargan de transmitir el nitrógeno a lo que son las plantas. Una vez que las plantas ya lo absorbieron, pues lo incorporan a sus estructuras biológicas, y de esa manera pues pasan a los animales, primero a los herbívoros y de los herbívoros pues a los carnívoros. El oxígeno está también en forma de molécula. Hay 2 átomos de oxígeno. Esta es la molécula que nosotros utilizamos para respirar, el O2, que es 2 átomos de oxígeno unidos, y es fundamental en los seres vivos, puesto que permite que los seres vivos respiren y puedan vivir. A ver, entonces, en el caso de, dice, recuerda que el oxígeno se produce en la fotosíntesis de los vegetales, sin ellos no podríamos vivir. Ahora, en el caso de las plantas, también respiran, es algo bien interesante, las plantas también respiran, pero absorben menos oxígeno que los animales. Pero ellas también, después del proceso de fotosíntesis, lo que hacen es liberar oxígeno de aquí del dióxido de carbono y un poco también de la molécula de agua. Entonces, estas moléculas de agua se separan y se utiliza el hidrógeno, y el oxígeno es liberado al ambiente. Como las plantas hacen este proceso este proceso lo hacen constantemente, pues constantemente están liberando oxígeno a la atmósfera, lo que es beneficioso para los animales. El dióxido de carbono y el ozono, vamos a ver, el dióxido de carbono dice, la molécula de dióxido de carbono está compuesta por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Su fuente es la respiración de los seres vivos. Todos los seres vivos que respiran, como los animales, liberan dióxido de carbono al ambiente. Es un subproducto de la respiración. Lo desechamos después de que absorbimos el oxígeno. El oxígeno pasa a las células de nuestro cuerpo, y las células de nuestro cuerpo desechan lo que es el dióxido de carbono. Este posteriormente pues se lleva a los pulmones y es liberado en forma de gas. Y también dice que los volcanes también cuando hacen erupción pues liberan dióxido de carbono. El contenido es muy bajo, pero es fundamental para producir el efecto invernadero natural. El efecto invernadero, me imagino que lo han escuchado hablar. El efecto invernadero es lo que hace que se mantenga caliente nuestro planeta. La capa atmosférica pues sirve como un invernadero, permitiendo que los rayos solares entren al planeta y el calor entre al planeta, pero cuando ya toca la superficie, pues el calor se mantiene en nuestro planeta, lo que hace que sea posible que tengamos temperaturas templadas. No toda la temperatura se mantiene en nuestro planeta. Alguna parte de esa temperatura y de los rayos solares pues rebotan en la atmósfera y son expulsados otra vez para el espacio. Si no fuese así, todo el calor emanado del Sol quedaría en nuestro planeta y haría que la temperatura fuera muy elevada en la parte de la superficie. Entonces, el que escape un poco de calor es beneficioso para nosotros, debido a que eso pues promueve la temperatura templada que tenemos en este momento. Este efecto, dice, suaviza las temperaturas de la Tierra, evitando que existan extremos muy grandes. La combustión de los combustibles fósiles, petróleo y sus derivados, y el carbón producen grandes cantidades de dióxido de carbono que hacen que este efecto se refuerce, quedando en nuestra atmósfera una cantidad de calor mayor, lo que se conoce como calentamiento global, cuyo efecto es el cambio de clima que está ocurriendo en nuestro planeta actualmente.
Ahora, fíjense que esto del calentamiento global, hay muchas personas que piensan que es algo ficticio, otras piensan que sí es real, porque este es un proceso cíclico. Resulta que nuestro planeta ya ha pasado por este proceso varias veces. Eh, por ejemplo, en el momento de los dinosaurios, hubo una alza de temperatura debido a que los dinosaurios pues eran muy grandes y estos pues producían una gran cantidad de dióxido de carbono por medio de sus heces. Y esto pues fue calentando el planeta y haciendo que aumentara la temperatura de nuestro planeta. Se supone que ese es un proceso eh, que se puede ir menguando. O sea, lo que hablan la mayor parte de las personas que hablan del calentamiento global es que hay que detenerlo para que ese proceso no se dé tan rápido. Porque al momento de que el planeta se caliente demasiado, de que haya muchos gases de invernadero, lo que va a pasar va a ser algo curioso. El planeta se va a ir calentando conforme vaya aumentando los gases de invernadero, pero va a llegar un momento en que los gases van a ser tan densos que ya no van a permitir que la luz solar ingrese al planeta, lo que va a causar un periodo de glaciación. Las temperaturas van a bajar, las plantas van a empezar a morir y una vez que empiecen a morir las plantas, también van a empezar a morir los animales, lo que va a afectar toda la vida en nuestro planeta. Y ese proceso lo más probable es que dure mucho tiempo. Entonces, las personas que hablan acerca del calentamiento global, pues tratan de concientizar a las personas para que este proceso se detenga, o por lo menos no aumente tan rápidamente como lo ha ido haciendo en los últimos 300 años, 300, 200 años, donde la temperatura ha ido aumentando muy rápidamente debido a que hemos producido muchos gases de efecto invernadero. Bien, ¿consultas hasta acá, muchachos? ¿No? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar este tema la próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si no hay consultas, hasta la próxima, chicos. Bueno, profe, Adiós, cuídate. profe.